Hola, bienvenidos a White Paper 10. Yo soy Carla Berman. Yo soy René Lankenau. Hola, Carla. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? Bien, ajetreado. Mi vuelo otra vez tarde, como el 100% de los vuelos que entran al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Desafortunadamente ya no se me acomodan los horarios del AIFA, entonces no estoy pudiendo ir al AIFA y ahora todas las semanas he llegado tarde, pero ya estoy aquí en México y listo, encantado porque hay muchos temas para discutir. Sí, estamos, este podcast va a salir el 30 de noviembre y entonces estamos literalmente a 15 días más o menos de que se termine el año laboral, excepto para los vendedores. Así es que, por favor, a todos mis vendedores adorados, los hustlers que están ahí escuchándonos, no se den por vencidos, todavía tienen 31 días para llegar a su cuota. Yo no entiendo cómo vive la gente que no es vendedor este mes, o sea, no me queda claro, pero bueno. Hablando de fin de año, Disney acaba de estrenar una película que se llama Wish, que es la película que lanzó Disney para esta temporada navideña. No ha tenido el desempeño que se esperaba y parece que esto no es nada más de que hubo un flop, que bueno, cualquiera comete errores, sino que ya viene desde el regreso de Bob Iger, el CEO de Disney, que venía como regresando como el gran héroe que iba a resalvar a Disney de la posición comprometida en la que estaba, nada más no logra, ¿no? Y pues hay quien dice que es porque ya las franquicias ya no tienen tanto appeal para los consumidores como antes. Hay otros que dicen que es que Disney se pasó de moralista, pero la verdad es que lo que es cierto es que ni Indiana Jones, ni Ant-Man, ni muchas de las últimas lanzamientos que ha tenido Disney han tenido tanto éxito como se esperaba, ¿no? Sí, de hecho es una nota de Bloomberg que habla específicamente de este caso de Wish, de cómo la película le fue bastante mal, esa es la realidad del fin de semana, y se cuestiona, y me llamó la atención, dice, así como que la fórmula de las princesas seguirá funcionando para las nuevas generaciones, es toda una reflexión. Yo creo que Disney está en una situación bien complicada, ¿no? Y claro, regresa Bob Iger, que todos tenemos una super imagen de él y todos leímos la biografía y vale mucho la pena para quienes no la han leído, pero y a rescatar esta empresa tan valiosa con el IP más valioso de todos, con varios negocios que funcionan muy bien. Y está complicada la situación. Hoy trae algunos activist investors ahí dentro. A mí la cosa que me llamó mucho la atención de esta nota es cómo una película que no le va bien, luego termina repercutiendo en los parques, en los cruceros, en todo lo demás. Y dice, oye, Disney... Sí, exacto, el merchandise. Disney está todo integrado y lleva 2 años que no le va bien en el cine. Entonces, en el mediano plazo, eso pudiera tener un efecto negativo en general en los resultados de la empresa, ¿no? ¿Cómo Claro, ves, Carla? porque además una de las fuentes de la ventaja competitiva de Disney es justamente su librería de contenidos que se puede renovar y relanzar y hacer la secuela y la precuela y el juego, y entonces si no jala, no tienen como esa sangre que es la que alimenta a toda la maquinaria. Ahora, lo chistoso es que dices, bueno, ¿será que lo que no funcionan ya son las historias de princesas? Pues no necesariamente, porque Indiana Jones tampoco funcionó tan bien. Y por otro lado, dices, bueno, es que a lo mejor lo que no funciona son las marcas de los baby boomers, pero vimos que en el verano Barbie, claro, con una libertad creativa inmensa y muy autocrítica y como con un humor muy como autoflagelante, pues fue la película del año, ¿no? Tampoco sé si es que la vieron tantos niños, es interesante, no sé qué está pasando, y una de mis hipótesis es que más bien a los niños y a las familias que tienen niños cada vez les llama menos la atención ir al cine. El cine es caro, es engorroso ir, ¿no? Si tienes hijos es medio una pesadilla, porque están pare y pare, y lo que, o sea, ahora sí que voy a sonar a tía, pero lo que sí es cierto es que los niños de hoy en día, la tía Carla, los niños de hoy en día tienen mucho menos paciencia para sentarse a ver una película de 2 horas, ¿no? Pues prefieren estar viendo videitos de YouTube y cosas así. Entonces, bueno, pues esto está interesante para ver cuál va a ser el futuro del entretenimiento infantil, donde Disney siempre ha sido evidentemente el super líder, ¿no? Claro, Disney trae otro problema que también se convirtió medio en target político y está todo este otro lado de la dimensión, que si las películas políticamente correctas, y al final eso pues lo agarraron los republicanos y ya está es como que una estandarte de ese lado y por lo tanto ese tipo de cosas pues sí también tienen repercusiones en el mercado de Estados Unidos y hay gente que claramente no va a ir a ver películas de Disney porque no está de acuerdo con la forma de pensar y yo creo que eso al final del día uno de los riesgos al tomar posiciones al tener una postura tan transparente y si eres una marca
tan relevante desde el punto de vista cultural, ¿no? Y pues tuvo la mala suerte que lo agarraron así. A mí lo que me llama la atención aquí también es el tema de Bob Iger, ¿no? Porque como que todos lo vemos como el CEO o uno de los grandes CEOs. Y bueno, pues aquí tiene la oportunidad, o igual y todo esto que estamos viendo es parte de Hero's Journey de Pixar, y entonces Disney está en super momento, pero entonces Bob Iger la va a salvar, y eso es lo que veremos el siguiente año. Vamos a ver. Ojalá, vamos a ver. Muy bien, yo traigo otra nota, un poco diferente, pero que sí me gustaría destacar. No siempre hablamos de este tipo de cosas, pero ayer salió un comunicado de prensa de una empresa americana, una plataforma de trading para comprar y vender acciones tipo Robinhood, que se llama Webull, así como de toro. Yo nunca lo había escuchado. Al parecer es bastante grande. Es una empresa que como que más bien es china, es de origen chino, es de una holding de China que se mudó a Estados Unidos, ahora tiene su headquarters en Florida, opera en varios países, y la nota de prensa específicamente hablaba de cómo esta empresa estaba comprando una startup mexicana que se llama Flink. Flink a mucha gente le va a sonar porque es una de las plataformas de fintech que crecieron muchísimo, particularmente durante la pandemia. Flink, Tiene ya AllVP, ¿no? Fue uno de los AllVP es uno de los, importantes. exacto, es uno de los fondos grandes, pero incluso varios de los fondos gringos grandes, Accel, Lightspeed Venture, etcétera. Y Flink, su promesa de valor, pues era algo que este país siempre ha necesitado, ¿no? Que son mayor acceso a la inversión para más personas, ¿no? Históricamente en México las casas de bolsa han tenido muy poquitas cuentas para el tamaño de población. Hay pocas personas y había pocas personas, menos personas que tenían capacidad para tener una cuenta en casa de bolsa y operarla y demás. Esto cambia en los últimos años, que BM Plus sabemos que creció y a más de 1 millón de cuentas, y Flink era una versión parecida. Está el caso también de Cuspid, que tiene más tiempo, creo que Finamex se metió en una plataforma de este tipo, pero al final la promesa es, vamos a crear un acceso para que muchas más personas, para que los jóvenes, para que todo el mundo pueda comprar y vender acciones, fraccionadas incluso, etcétera, ¿no? Es una idea para que el mercado de retail investment se vuelva, exista, o sea, realmente exista en un país como México. Y aquí el problema fue que claro, pues durante la pandemia ya sabemos lo que pasó. A estas empresas les fue espectacular. Todo el mundo en su casa, se pone de moda comprar y vender acciones. Vimos cómo explotaron el número de cuentas en todas las plataformas. Hay una gráfica súper interesante que no la podemos comentar, no lo podemos enseñar aquí, perdón por el podcast, pero que se ve cómo durante la pandemia explotan las transacciones por medio del SIC, que es esta manera que los mexicanos tenemos para comprar y vender acciones en Estados Unidos. O sea que básicamente un chorro de mexicanos empezaron a comprar acciones en Apple y en Tesla y probablemente en Disney también y en todas estas empresas, ¿no? Y eso sí, con transacciones bien chiquitas. O sea, claramente parecía que estaba funcionando, y nos vamos a acordar de las meme stocks y GameStop, y todo el mundo quería participar y subían y bajaban, pero eso se acabó. Y para una empresa como Flink, que por cierto tuvo en su momento más de $70 millones de inversión, $70 millones es muchísimo dinero. No era chiquita, no fue que un fondito por ahí le apostó, o sea, realmente era uno de los darlings de este segmento, ¿no? Claro, sí, creció muchísimo, hizo mucho ruido. En su momento, el año pasado, hizo un deal para comprar una casa de bolsa aquí en México, para tener la licencia de casa de bolsa. Si no me equivoco, andaba comprando una operación también en Colombia, y al final, no quiero decir el rumor, pero era bastante evidente que Flink no le estaba yendo bien desde hace tiempo y parecía que la empresa no iba a sobrevivir, y de repente aparece esta empresa que la compra y listo, ¿no? Con esto, de alguna forma, Webull llega a México. Tenemos ahora esta empresa que aquí creo que hay al menos dos mensajes que a mí me gustaría enfatizar mucho, ¿no? Y uno es que, porque me tocó ver comentarios en Twitter y por todos lados como que mira, que estos güeyes ya valieron, y a ver, pues parece que sí es algo así, pero tenemos que entender que pero sí. ¿Por qué? Explícanos tantito, porque en general que te compre una empresa de fuera es como el endgame de muchos de los emprendedores. Entonces, ¿cómo distingues si es una compra porque les fue Mira, Carla, de entrada, cuando es una compra que les fue impresionante, siempre van a decir el número. Okay. O sea, de entrada ahí hay una, pero no puedes decir que fue solamente por eso, pero digo, aquí en este caso en particular, dentro del ecosistema, pues ya sabíamos que Flink se estaba quedando sin dinero y que nadie le quería invertir, y tus indicadores se veían bastante mal. Son empresas, en algún momento podemos hablar también, hacemos un deep dive, pero no sería mucho más largo para esto, de lo complicado que lo tiene FinTech como modelo de negocio para llegar a break-even, ¿no? Son modelos que tienen muchas cosas muy buenas, pero tienen una gran dificultad para llegar a break-even. Realmente dependen de venture capital, y si se acaba el venture capital y no han llegado a cierta escala, pues no pueden sobrevivir. Game over, exactamente, ¿no? Y aquí otra vez, o sea, a mí me gusta enfatizar la idea de que en el ecosistema emprendedor
hay cosas que no van a funcionar. Si queremos construir cosas valiosas, diferentes a lo que realmente existe, tienes que tomar riesgos, y tomar riesgos implica que a veces las cosas no van a funcionar. O sea, aquí en este caso estamos hablando de que estos emprendedores querían transformar el mundo de la inversión retail en México. Si tienes un mundo que por 20 o 30 años o no sé cuántos más siempre tuvo el mismo número de cuentas en las casas de bolsa, entonces si tú pones otra casa de bolsa sin hacer algo diferente, no lo vas a transformar, pero sin saber, yo me la voy a jugar por este otro lado, pues al final puede pasar esto. De fracaso. Son muy altas las probabilidades de que no funcione. Cuando funciona, se genera algo increíble. Y en este caso parece que no es el caso. Pero por otro lado, podríamos verlo también como que, oye, a ver, pues a lo mejor ya no va a ser Flink, pero pues llegaron estos tipos, algo de valor encontraron. O sea, en el proceso, esos $70 millones que Flink recibió, pues seguramente mucho se gastó en una buena parte en Customer Acquisition, en campañas de marketing, y bueno, pues eso se fue. Pero por otro lado, seguramente también se gastó en tecnología, seguramente hay una base de clientes que ahí están, que simplemente no transaccionan tanto. Eso tiene valor, seguramente tienes un equipo de personas que tiene valor, y probablemente lo que vio esta empresa y medio lo rescata. ¿Quién pierde aquí? Pues probablemente pierden los fondos de Venture Capital. Pero eso es parte de la naturaleza de los fondos de Venture Capital, ¿no? Y si queremos un ecosistema bollante de Venture Capital, tenemos que estar ok con que no solo de vez en cuando, sino va a pasar constantemente. Más que menos. Claro. Exacto, van a fracasar. Entonces, de vuelta, los haters van a decir, ven, no sirven, mejor sigamos con todas las empresas tradicionales. Al contrario, yo creo que hay que pensar, ok, ¿qué se aprendió? Y que finalmente, pues, no perdieron mi dinero de mis impuestos, ni tu dinero de tus impuestos, ¿no? Es parte de la fórmula. Es parte de la fórmula, estamos viendo esto. Ojalá y veamos más casos así. Mi miedo es que veamos o dejemos de ver simplemente empresas, pasa que startups desaparecen porque no encuentren ni siquiera esta salida, porque eso sí es una realidad para el ecosistema emprendedor. En este momento está pasando, va a pasar más, es parte natural del esquema de las cosas. Sí, quizás también hay casos en donde pues hay errores muy graves o no quiero andar haciendo rollo donde no sé nada, pero pudiera haber hasta casos de mal manejo, lo que tú quieras. Es parte natural. Pero la mayoría no es así. La mayoría simplemente no llegan a números negros en el tiempo que creían que lo iban a hacer, se les acaba el dinero y pasa esto. Aquí en este caso al menos encontraron una forma de mantener vivo lo que se construyó, y creo que esto al final del día termina siendo bueno para el país y para el ecosistema. Y el chiste es que aprendemos de eso. Digo, no, tú sabes mejor los números que yo, pero en White Paper hay un artículo que a mí me lo han mandado muchísimas personas, que es el nacimiento y la muerte de una startup de Kasai. Y yo creo que ha sido tan compartido porque justamente no hablamos suficiente de qué pasa cuando no salen las cosas bien y qué puedes aprender para, ahora sí que aprender del dolor ajeno, ¿no? Claro. Es falta de la maduración que tiene el ecosistema emprendedor en México, y esperemos que eso cambie pronto y ojalá podamos ayudar para eso. Bueno, hablando de cierre de ciclos, Netflix anunció que va a dejar de hacer renta de DVDs este año, lo cual me sorprendió muchísimo porque yo pensé que hace como 10 años ya no rentaban DVDs. ¿Cómo? No. Aparentemente mi tía de Wyoming seguía rentando DVDs por Netflix, que para los que no se acuerdan, Netflix empezó como esta empresa que te mandaba en un sobrecito por el correo los DVDs. Nunca llegó ese modelo de negocios a México porque pues, nuestro correo no es tan eficiente. Nunca salió de Estados Unidos. Bueno, si no hubieran cambiado al streaming, no hubiera sido una empresa global. Y entonces, pero van a dejar ese servicio. Al mismo tiempo, Best Buy también anunció que también va a dejar de vender DVDs, con lo cual le vamos a dar el premio a Sanborns porque creo que ya va a ser el único lugar en el mundo que va a vender DVDs. El otro día entré a Sanborns con una de mis hijas y fuimos a la sección de DVDs y le tomó fotos, o sea, le pareció súper vintage y súper cute y lo subió a su Instagram de que vendieran en una tienda en el año 2020. DVDs. Sí. Entonces, bueno, es interesante. A mí me encantaría saber cuántos DVDs vende Sanborns y si ya nada más es Mira, yo acaba el inventario. En algún momento, en algún momento en White Paper hicimos una radiografía de Sanborns y yo fui a hacer investigación de campo y fuimos a comer a molletes en el restaurante y a ver todo lo que vendían y hablar con los dependientes. Y a mí la señorita del Sanborns que fui, que creo que era en Insurgente Sur, me dijo que todos los días vendía un DVD, al menos un DVD. No, pues está buenísimo. Un DVD. Un DVD por tienda. Sí, una navaja y una pipa. Oye, pero sí,
sí, o sea, es que el fenómeno Sanborns es espectacular en México y más cuando lo ves a raíz de toda la historia que ha tenido. Pero bueno, no vamos a hablar de Sanborns, vamos a hablar de los DVDs. Y más que para mí, de los DVDs en sí, es también esta tendencia hacia el otro lado, ¿no? Que la más evidente es la de los viniles, ¿no? Jimena, mi hija que tiene 20 años, tiene su súper colección de viniles y la semana pasada que fui a la oficina de Gustavo aquí en la Ciudad de México, me sorprendió que tenía una cantidad de viniles que no podía creer. O sea, tienes este otro lado y tienes un crecimiento el ahora de mercado de las ventas nostalgia. del mercado. Sí, a ver, sí es un mercado de nostalgia, pero para Jimena no es nostalgia. Para Gustavo no es nostalgia. A ese güey no le tocaron los DVDs, más chico que yo, y Jimena tampoco, pero los viniles. ¿Por qué quiero un vinil? Yo nunca he entendido, porque la gente dice es que se oye diferente. Y yo sí, claro, se oye peor, mucho peor. Sí, ¿No? bueno, obviamente está ese lado. Yo creo que tiene más que ver, Carla, y en algún lugar leí esto, como que te define, o sea, hay gente que le gusta que su música, sus gustos lo definan, ¿no? Yo sí soy coleccionista de Pink Floyd, tú no. O sea, yo no, si lo oyes en una plataforma de streaming, no tienes el commitment que yo que tengo estos discos, ¿no? Y los tengo en mi librero, Y ocupan son espacio míos, o físico. sea, es exacto, lo tengo, porque también está el otro fenómeno que no se ha hablado suficiente, pero a mí sí me pasa, a mí sí me gusta mucho la música, yo no tengo viniles, pero por ejemplo, hay un álbum que a mí, que donde está, mi canción favorita es una versión de una canción de Eric Clapton. Esa versión solamente la grabó en un CD en vivo hace muchos años. Ese CD no está disponible en ninguna plataforma de streaming. De Entonces, verdad. esa canción que a mí me gusta no está disponible en ningún lado más que en el CD, ¿verdad? Y yo la tengo, obviamente, en MP3 aquí, en iTunes y no sé qué cosas, ¿no? Pero porque compré el CD y la pasé para poderla oír, porque si no, no tengo dónde usarla. Pero eso pasa con las series, eso pasa con las películas, eso A mí me pasa pasa con la con los libros. música, ¿verdad? O sea, yo leo todo en Kindle, pero cuando hay un libro que siento que marcó mi vida, lo compro y lo pongo en el librero porque quiero que cuando la gente venga a mi casa lo vea y diga, "Ay, mira, Carla leyó a Sheryl Bueno, Sandberg", ¿no? es un poco por ahí. A mí me gustó la idea de tocar este tema hoy porque creo que de repente hay oportunidades de negocio en donde en ir contracorriente. O sea, todo parece ir hacia el streaming y digo, quizás el ejemplo de Sanborns no es mejor, pero a lo mejor hoy una boutique en donde encuentras los DVDs y los CDs más raros del mundo en la colonia Roma sería un extraordinario negocio, ¿no? No Poco tengo que vas a tener escalable. una cadena gigante. Exacto, no necesariamente está en una cadena gigante, pero a lo mejor vas a tener hasta turistas viajando a otro lugar para ver y Eso los sí. vas a vender a un sobreprecio y siempre hay oportunidades de negocio en lugares en ir contracorriente, por lo menos yo así lo veo. Ya, antes de irnos al deep dive, ahora hemos recibido muchísimos comentarios del episodio de la semana pasada donde hablamos del otro nearshoring, del nearshoring de trabajadores del conocimiento. Y muy interesante porque hemos estado viendo qué se postea en LinkedIn y, por ejemplo, Capital One está contratando en México, Target está contratando en México, con lo cual todas mis comadres aquí se pusieron súper felices pensando que ya iban a poder comprar todas las chácharas que no necesitan. Pero mala No, yo vi noticia. una pelea en Twitter. Yo vi una pelea en Twitter de gente que, ¿cómo que va a abrir Target en la Ciudad de México en lugar de Monterrey primero? Y se crean todo este tipo de notas sin ningún tipo de fundamento, ¿no? Pues no va a abrir Target, René, o sea, todavía No, puede no, un no poco. estoy diciendo que no va a abrir ni que sí va a abrir. Yo mi único comentario es que si te pones a ver las vacantes que postularon en LinkedIn, que sí hay No unas parece. vacantes de Target, no tienen nada que ver con una tienda, tienen que ver con cosas que hace sentido para Target evaluar. O que qué interesante que lo está haciendo Target en México. Básicamente estaban buscando un ingeniero químico, una ingeniera química que tuviera especialidad en telas o que entendiera de materiales. O sea, están buscando proveedores. Qué Claro. interesante, qué valioso. Es parte del nearshoring, pero no significa que van a poner una tienda. Es un poco como la también que tú me la mandaste, Carla. En LinkedIn también había puestos de Capital One, de este Sí. banco americano, en la Ciudad de México, pero te pones a ver cuáles son los puestos, no significa que Capital One va a abrir aquí, pero sí significa que le interesa tener un equipo aquí. ¿Qué está buscando? Un director o directora de servicios compartidos de recursos humanos. Ok, Sí, van a contratar gente aquí, pero luego te pones a ver todos los demás y están relacionados con back ingeniería de office. software, con desarrollo de software importante, Entonces, interesante, la importante. mala noticia es que no vamos a tener Target en México todavía. La buena es que cada vez más empresas están volteando a ver México como un centro no solo de mano de obra barata, sino de mano de obra, o no sé si decir mano de obra, sino cerebros Sí, no, calificados que pueden hacer trabajos bastante sofisticados, ¿no? definitivamente, definitivamente. Muy bien. ¿Qué más? ¿Algo más que traigamos así cortito? ¿O nos vamos al deep dive?
Pues ahí vimos una cifra del INCO que nos llamó muchísimo la atención de cuántas patentes tiene cada país por cada 10,000 habitantes. Y México está por los suelos. México tiene no 10,000, por cada 100,000 habitantes, México solo tiene 2 patentes. Por ejemplo, Corea tiene 648 patentes por cada 100,000 habitantes. Estados Unidos tiene 158. Entonces sí estamos por abajo de Egipto. Imagínate qué cosa está. Pero sí es algo que, por ejemplo, si tú tienes amigos gringos, yo conozco mucha gente que tiene una patente, hasta lo ponen en sus LinkedIn y en sus currículum, ¿no? Tengo 3 patentes en comida para perros, yo qué sé. En México yo ni sabría cómo patentar algo, ni para qué sirve, ni por qué debería de hacerlo, ni conozco a nadie que tenga ninguna patente. Y creo que esto da para un tema, para analizarlo un poco más, porque seguramente de ahí hay una alta correlación, evidentemente, entre las patentes, la investigación universitaria, la generación de nuevas tecnologías y, por ende, la creación de empresas con base tecnológica. Entonces, sería interesante entender por qué no hay patentes en México. Ver por qué no hay y qué se tiene que hacer para que existan, ¿no? Oye, ahorita, Carla, que dijiste de tema de la semana pasada, me acordé también de un tema de la semana antepasada que hablamos de las tiendas de hard discount. Ajá. Hoy publicamos un nota en white paper que no hay mucha información, pero de las tiendas Neto, que es otro de los competidores ahí en ese segmento. Es una cadena que tiene 1,600 sucursales, o sea, es bastante grande, es de Grupo Salinas, y simplemente pues, la sacaron un comunicado así como que sin muchos detalles que a mí, bueno, no voy a decir nada, pero básicamente diciendo que hicieron un acuerdo con un fondo de private equity basado en Luxemburgo, que yo metí a buscar, encontré muy poquita información, el que lo maneja es una persona de España, como que tiene experiencia en private equity, y dice que con eso van a financiar la expansión de tiendas Neto, o sea, que van a crecer un chorro, y además que tienen planes para crecer en Estados Unidos. Entonces, bueno, lo quise destacar porque como es un tema que hemos hablado, esto del hard discount, claramente hay interés por este formato y por lo visto, pues mucha gente cree que tiene mucho potencial de seguir creciendo en México. Sí. Bueno, y ahora sí vamos a entrar al tema que vamos a analizar un poquito más a profundidad. Y hoy vamos a hablar de Corporate Venture Capital, o CVC por sus siglas en inglés. ¿Qué es el Corporate Venture Capital? Mira, a ver, la definición más sencilla es, pues, este como ejercicio que hacen empresas, normalmente empresas grandes, medianas, pero más bien grandes, para invertir directamente en el ecosistema emprendedor, que suelen hacer inversiones o en fondos de venture capital o directamente en startups o una mezcla de los dos. Al final, las empresas grandes o muchas tienen diferentes iniciativas de innovación, tienen diferentes iniciativas incluso relacionadas con emprender. Ya cuando lo terminan empaquetando como un esfuerzo de corporate venture capital, pues implica también como que un compromiso en donde dicen, oye, quiero destinarle una determinada cantidad de dinero. Normalmente contratan un equipo, puede ser muy chiquito, puede ser un par de personas o puede ser un equipo de 8, 10 o más personas incluso, pero que tienen ese objetivo de empezar a ser jugadores activos en el ecosistema emprendedor, invirtiendo en startups y en fondos. Este tema es bien importante y es bien importante en un país como México, y es bien importante en un país como México en donde el ecosistema emprendedor todavía es muy maduro y donde tenemos empresas bastante grandes, muchas de las cuales les ha costado innovar. Más adelante me gustaría hacer una radiografía de lo que encontramos que existe como Corporate Venture Capital en México. Pero entrando primero, no quisiera dejar de destacar algo de la historia, ¿no? De lo que investigué. Hay casos bien interesantes, bien viejitos. Por ejemplo, DuPont, aquí donde está el año, en 1914 invirtió en General Motors, porque el consejo de DuPont entendió que más allá de nada más invertir dinero en General Motors, eso les ayudaría a convertirla en un cliente. Entonces mezclaban como que, oye, me puede ir bien con esta inversión y además me va a ir bien porque estoy desarrollando un cliente que me va a comprar mis productos, ¿no? Y después de DuPont, hay un chorro de casos de Alcoa, de Boeing, de Ford, de General Electric, todo de 3M, todas esas organizaciones creían que invertir en empresas más chiquitas sin integrarlas a su grupo, no comprarlas, era una forma interesante de usar los recursos que tenían y diversificarse para empezar a explorar otros negocios, otros mercados. De lo que pude investigar, el caso así como que más famoso, y no es el más famoso, pero el más importante de la historia moderna, es el caso de Naspers. Para quienes no ubican, Naspers era una empresa de periódicos en Sudáfrica, bastante importante en los años 90, ¿no? Era una empresa grande, muy fuerte, con productos de avisos de ocasión, periódicos de ese tipo de avisos de ocasión. Y era como que el líder en ese país, una empresa medianamente grande, estable, rentable, que estaba creciendo.
finales de los 90, ¿se acuerdan? Pues todo el cambio que estaba empezando con la llegada real de Internet, ¿no? Y su equipo directivo se da cuenta que estaba pasando este cambio, que había todo tipo de posibilidades y empezaron a ver qué fregados podían hacer en este ámbito. Por un lado, empezaron a hacer desarrollos internos, pero dijeron, oye, ¿sabes qué? Igual y conviene hacer inversiones en startups que ya vayan avanzadas. Empezaron a invertir y en el 2001, en una apuesta súper grande para Naspers, compraron el 46% de una startup de China que estaba creciendo muy rápidamente. Ese 46% les costó $32 millones. Para una empresa como Naspers, hacer una inversión de $32 millones era muchísimo, y para cualquier empresa, pero para una empresa de este tamaño era muchísimo dinero. Esa startup, 2001, $32 millones por 46%, terminaría convirtiéndose en una de las empresas más grandes del mundo, es Tencent, y con ello, la inversión de Naspers, años después, llegó a valer más de $170 millones. Wow. O sea, de hecho, los negocios originales de Naspers prácticamente desaparecieron, los hicieron irrelevantes. La empresa en sí se convirtió en esta inversión en Tencent, que luego ya la sacaron a bolsa, en la pura inversión, etcétera, ¿no? Es un caso, como que el caso de éxito más visible y más sonado, ¿no? Sí, y otro periódico que se salvó de la quiebra, igual es una exageración lo que acabo de decir, pero que sin duda le fue muy rentable una inversión que hizo fue el Washington Post cuando Katharine Graham invirtió en Kaplan, que era una empresa de educación de preparación para exámenes estandarizados en Estados Unidos, y cuando empezó los periódicos a migrar a internet y perdieron de la noche a la mañana todo el revenue de los clasificados y mucho del revenue de suscripciones, pues eso fue lo que muchos años la tuvo a flote hasta que compró el Washington Post Jeff Bezos, ¿no? Hicieron un divestment en 2013 y todo, pero la verdad es que también fue no sé si un golpe de suerte, pero fue lo que los mantuvo a flote. Y otro caso que a mí me encanta de Corporate Venture Capital es que el fundador de Yahoo, ya no nos acordamos de Yahoo, pero Yahoo la verdad es que era una empresa muy una de las más importantes, sí, claro. en el mundo de los inicios del Internet, y compró por $1 billón el 40% de Alibaba, en una movida que en ese momento parecía que no tenía mucho sentido, y también fue una inversión impresionante. No le alcanzó para salvar la compañía, pero sin duda fue importantísimo para mantenerla a flote durante mucho tiempo, y fue el negocio más exitoso que hizo el fundador de Yahoo en toda su vida. Sí, claro. Y encontré muchos casos relativamente más recientes, y quizás no de miles de millones, pero de muchísimo dinero. O sea, Goldman Sachs invirtió como $5 millones en Uber en el 2011. Para 2019, cuando lo vendió, valía como $600 millones. Microsoft en el 2007 compró el 1.7% de Facebook, cuando Facebook tenía una valoración de $15,000 millones. Cuando Microsoft empezó a vender estas acciones, Facebook ya tiene un market cap de $520,000 millones. O sea, hay muchos casos en Estados Unidos cuando le empieza a rascar, más recientemente Amazon con Rivian, o sea, en donde las empresas grandes deciden tener una participación, invertir en startups. Claro, estamos hablando de puros casos famosos porque les fue muy bien. O sea, hay infinitamente más casos pues, que no les sirve de nada. Que no sabemos de ellos porque no sirve de nada. Lo que sí es diferente del Corporate Venture Capital es que ya no es nada más como invertir oportunísticamente, no sé si se dice oportunísticamente, sino agarrar y tener un equipo dedicado y en muchas ocasiones un monto dedicado, una estructura de corporate governance y de comité de inversión dedicada para decir, ok, nosotros somos un fondo, así como existe Andreessen Horowitz y así como existe Nazca Ventures. SoftBank. SoftBank, exacto. Claro. Somos parte de una empresa y entonces operamos más o menos con las mismas fundamentales. Tenemos una tesis de inversión que en general la tesis de inversión en mi opinión, por lo menos debería de buscar como principal objetivo sinergias con la empresa de las que vienen, porque no debería de solamente buscar rendimiento económico. Hacemos inversiones y tratamos de aprender de ellos y así. Entonces, eso se vuelve muy interesante. Eso ha ido explotando mucho en los últimos años en todo el mundo y sobre todo también en América Latina, donde llegó quizás un poquito más tarde, y se estima que este tema de Corporate Venture Capital al año se invierten entre 60 y 100 billones de dólares de fondos de Corporate Venture Capital. En Latinoamérica somos como el 1%, como alrededor de $1 billón, de eso todavía menos es México, entonces todavía es muy naciente, a pesar de que ya cada vez vemos más corporativos que están queriendo tener algún tipo de estructura de Corporate Venture Capital, ¿no? Teníamos ahí un par de ejemplos interesantes de qué está pasando en México, pero antes de eso,
Yo creo que si yo pudiera resumir por qué en Latinoamérica están haciendo corporate venture capital, diría que el 80% es por estrategia, o sea, quieren aprender, quieren entender el mundo del startup, tienen un poquito de FOMO quizás, y el 20% por buscar... Mucho de FOMO, yo creo que mucho de FOMO. Sí. Así de, es que mi vecino y mi primo y mi tío y todos mis amigos ya tienen su fondo de corporate venture capital, entonces, ¿por qué yo no? No va tanto por ahí, Carla. Yo creo, y te lo digo porque sé casos reales, o sea, de gente que está en una industria tradicional y que de repente hay una startup. Te voy a poner un ejemplo, igual es muy mal ejemplo porque pues, hablamos de él hace poquito, pero tú imagínate que tienes una casa de bolsa y te ha ido siempre muy bien en tu casa de bolsa y estás en el 2020 y de repente aparece una startup por ahí nueva y de repente tu negocio, hay unas casas de bolsa, no, hay unas casas de bolsa en México bien chiquitas, no todas son tan grandes y de repente esta startup de dos chavitos que arrancaron, llegaron unos fondos gringos y les dieron $10 millones en una evaluación de 50, ¿no? Y tu empresa que llevas 20 años construyéndola no vale 50 y deja tú eso. Pasan unos meses y alguien les da $50 millones a los chavos y tú empiezas a ver su publicidad por todos lados y ves que su herramienta está súper padre y tú tienes un sistema bien viejito. Claro, tú tienes tus clientes ahí. Tú imagínate el dueño de esta casa de bolsa cuando va a cenar con sus amigos. ¿Tú crees que algún amigo no le dice, oye, ya viste esta startup que salió que... O sea, tú imagínate esa dinámica y ya el dueño de esa empresa le debe odiar que le estén dice y dice de estas startups que están surgiendo que pareciera que le están comiendo el mercado, ¿no? Tú imagínate las discusiones que hubo en los grupos de agencias con el tema de Kavak. ¿Por qué fregados no hicimos Kavak nosotros? ¿Por qué nadie hacía un esfuerzo? Claro, aquí con esto, pues tú dices, mira, yo no sé, este es mi negocio, lo domino muy bien, soy muy bueno para esto, no me quiero desconcentrar, pero pues voy a poner un piecito por allá, ¿verdad? Voy a comprar un boleto para esa rifa, porque no quiero que si se la ganen no esté yo ahí en ese... Claro. Y quiero poder contestar, que sí, yo también estoy ahí metido y soy parte y socio. Y socio, y sí, yo soy inversionista ahí, ¿verdad? O sea, es importante y no está mal, Carla. O sea, a mí me parece que No. es importante, ¿verdad? No, 100%. Yo creo que sobre todo en un mercado tan poco dinámico como el que tenemos en México, que lo hemos hablado mucho, donde es difícil que las empresas medianas se vuelvan grandes y que las grandes pasen a ser medianas, un poquito de fuego en el fundillo es muy bueno, ¿no? Sí, claro. Además, han surgido consultoras importantes alrededor de este tema. Por ejemplo, Opino sacó un reporte donde hizo una encuesta a 32 fondos de Corporate Venture Capital de América Latina y les preguntaba, ¿por qué están haciendo este esfuerzo, no? Y entonces, las 4 principales razones eran, 1, acceso a nuevos mercados. Yo creo que lo que decías, ¿no? La casa de bolsa mía siempre atendía a los clientes patrimoniales de cuentas de arriba de $1 millón y esto me puede ayudar a llegar al mercado retail. 2, búsqueda de ROI. Obviamente, si estás invirtiendo dinero, quieres que te un retorno. 3, desarrollo de innovación. Quiero que se me pegue tantito, o sea, ver cómo innovan, ver cómo hacen las cosas de una manera mucho más ágil. Y 4, adopción de tecnologías. O sea, si yo soy de pronto, soy inversionista en esta empresa que tiene un software maravilloso para tradear en el celular, pues va a ser más fácil que mi propia empresa acceda a esa tecnología y pueda adoptarla. Le entienda. Sí, le entienda. Y ojo, también está el tema, por ejemplo, recientemente que vimos todas las inversiones que han estado haciendo en las empresas de inteligencia artificial, en OpenAI, en Anthropic, no sé cómo se pronuncia, pero las que les están invirtiendo son sus mismos proveedores, son las que les ofrecen los servicios en la nube. Entonces, también es por ese lado, son relaciones estratégicas. Oye, quiero que te vaya bien para que me compres más, ¿verdad? Quiero que te vaya bien quiero invertir en ti para que no me vayas a cambiar por otro proveedor. Entonces, tiene esa otra función también, que luego visto desde otra perspectiva también del lado de los emprendedores, pues necesitan estudiar muy bien si les conviene o no, porque a la hora de meter un CVC que tiene otro tipo de intereses, quizás no son los intereses que tienes tú como emprendedor. Pudiera ser, o es algo simplemente para considerar y en la mayoría de los casos seguramente encuentran cómo alinearlos, pero sí, tú imagínate que yo soy el supermercado A, invertí en la plataforma de delivery y luego llega el supermercado B y quiere comprar esa plataforma, pues el supermercado A quizás va a querer bloquear esa compra, ¿no? Entonces también tiene todas este otro lado de implicaciones de tener un socio que tiene esta relación estratégica. Pero si lo vemos luego
regresando al lado positivo, para muchas de las startups en México, la salida va a tener que ser venderse una empresa grande. No va a ser salir a bolsa, va a ser venderse un estratégico. Y tenerlo ya desde antes como socio, pues debiera ser como el camino natural para que el día de mañana te compre. Claro. Y por otro lado, también si tú piensas desde el punto de vista de board governance, por ejemplo, tener a alguien que viene de Bimbo en tu board, cuando a lo mejor estás tratando de entender cuál es la capilaridad de los mercados de las tienditas en México, pues esa persona te va a aportar mucho más que a lo mejor un banquero de inversión de un fondo que no tiene expertise operando. Entonces, definitivamente hay un lado bueno y un lado malo de por qué los emprendedores buscan o rechazan inversión de corporate venture capital. En general, yo creo que es buena la inversión. Y además, la otra cosa es que como la gran diferencia entre un fondo de corporate venture capital y un fondo de venture capital, la principal es que el fondo normal dedican los socios hasta el 50% de su tiempo en levantar fondos. Y en el caso de un corporate venture capital, hay varios modelos, hay unos que invierten desde el balance, lo cual quiere decir que cada vez que hay una oportunidad de inversión van, la presentan y la jalan del balance. Hay otros que no, que ya tienen como un vehículo donde destinan 20, 30, 40 millones de dólares para hacer esto y ya no tienen que ir a pedirle a papá corporativo, sino que ya bajo ciertas reglas del claro. Pero de cualquier manera, el esfuerzo de fundraising es muchísimo menor, infinitamente menor que un fondo normal, lo cual, en teoría por lo menos, debería de darles a los operadores del fondo mucho más tiempo para, uno, analizar más profundamente los deals y dos, ayudar más a las empresas de su portafolio. Entonces, eso también quita mucha presión de, por ejemplo, ahorita que es muy difícil para los fondos levantar dinero. Incluso hablaba yo con otra persona que conoce muy bien de este tema, que es Gustavo Huerta de Blue Box, que ha asesorado a muchísimos corporativos para organizar sus esfuerzos de Corporate Venture Capital. Muchos de los fondos están yendo a levantar dinero con los fondos de Corporate Venture Capital, que ahí yo siento que ya es medio incesto venture capital. No es. Yo lo hice, ¿eh? O sea, no es. Es que, pero a ver, ¿por qué no debes saber? Ahí sí, para que veas, yo no sé. O sea, mira, es más, te cuento la historia. En su momento, en el 2016, o sea, es un chorro ya. Yo tenía mucha relación con Banregio y yo estaba emprendiendo y me buscan de Banregio y en ese momento, si te acuerdas, el ecosistema emprendedor, particularmente el tema de fintech, estaba empezando a explotar en México. Era algo así nuevo, ¿no? Para no hacerte el cuento largo, Banregio me dice, ayúdanos a encontrar en qué invertir, porque queremos hacer algo en el tema de fintech, ¿no? Queremos hacer algo y pues tenemos aquí desarrollos internos, pero ¿por qué no también lo hacemos por fuera? Banregio estaba haciendo, creo que las cosas muy bien en ese momento, que tenía sus esfuerzos de desarrollo interno y a la par quería hacer esto. Y yo conocía ya un poquito el ecosistema emprendedor y entonces lo que les propuse fue, vámonos a ver a Silicon Valley Bank, que no es una historia bonita de contar ahorita, pero la realidad es que X es otro tema. Fuimos a ver a Silicon Valley Bank y estos tipos nos recibieron súper bien y una de las cosas que nos dijeron es, oye, a ver, para ganarte credibilidad en el sistema, primero invierte en los fondos de Venture Capital, porque es como algo de goodwill. Eres el nuevo. Eres el nuevo. Y honestamente dicen, pues tú nunca has invertido y no sabes cómo llevar la relación ni cómo seleccionar y invierte en ellos y júntate con ellos y ayúdales y vas a generar mucho goodwill y demás. En este caso en particular, más allá del tema de Corporate Venture Capital que ya me estoy desviando, había la intención de crear una división de banca especializada en el ecosistema emprendedor. Entonces, como que nos dicen, oye, te vas a ganar mucha credibilidad si además eres el PI en fondos de Venture Capital. Entonces, de regreso me tocó a mí hacer la investigación y la verdad es que, a ver, si tú eres una empresa grande que nunca ha hecho inversiones en este tipo de empresas, que es como que bien raro, que las inversiones que ha hecho siempre han sido en cosas bien conservadoras contra estados financieros muy claros y aquí no lo hay, el brinco a invertir directamente en una startup de dos chavos que llegaron con un PowerPoint que uno ni siquiera habla bien español, que está rarísima la cosa, que los demás no lo entienden, hijo, es bien violento versus el invertirle a ese intermediario que son un equipo de gente que trabajó en consultoría, que trabajó en otro banco, que conoce el ecosistema. Es como que un buen intérprete para empezar. Te suaviza la llegada, te suaviza el camino y te permite también, pues esas primeras, un poco incluso siguiendo la tesis de Venture Capital, que esas primeras vas a darle escopetazo. Sí, más grande, vas a tener más rápidamente un pie. A mí me parece una opción muy natural para la mayoría de las empresas. De hecho, creo que es por donde deben de empezar independientemente después. Me convenciste, ¿no? Lo cual cuando no estamos de acuerdo no es tan común. Entonces, sí, la verdad que sí.
Sí me gustó tu analogía y sí tienes razón, o sea, porque el ecosistema pues sí tiene sus códigos y sus bemoles y todo, y entonces si eres el nuevo, quizás es una buena manera de aprender, aparte de gente No, que... Carla, exacto, ¿no? aprender a invertir o sea, no es así fácil, ¿no? De un día para otro armar un equipo cuando quieras que no, hay gente que tiene décadas haciéndolo y claro, si lo vas a querer quizás desarrollar tú internamente, pero hace sentido pues también juntarte con los que ya le saben más, los que, incluso los que tienen más credibilidad, porque a ti quién fregados te va a buscar de los emprendedores inicialmente cuando si están buscando a los fondos y suena como que sí, pero tampoco creas que está muy bien. Ahora, ahorita que estaba revisando aquí minutos me acordé que cuando hablábamos de empresas mexicanas que invierten y compran, hay un caso que creo que no se ha hablado mucho, pero FEMSA invirtió en NetPay hace varios años. NetPay es esta... ¿Dónde? En NetPay, claro. En NetPay que tiene De se pago. me fue el nombre, sí, terminal de pago, pero se me fue el nombre técnico. X, para pagar, tiene mucha presencia en POS. restaurantes, sí, terminó el punto de venta. ¿No? Y FEMSA tenía una inversión de venture en NetPay y la terminó comprando, si no me equivoco, el año pasado. ¿No? Entonces, ahí está un poco el caminito de que debiera ser el ideal. Incluso hace rato que hablábamos de las startups que necesitan ser compradas. Ahorita debiera ser el momento para Corporate Venture Capital. Oye, ¿qué más encontraste? ¿Qué hay en México? ¿Quiénes están activos aquí? Súper interesante. El tamaño promedio del fondo de Corporate Venture Capital en Latinoamérica es de $50 millones y algunas como transacciones notables. Bimbo, me decían que Bimbo, Daniel Servit que dijo, necesito entender la última milla. Y entonces invirtieron tanto en Rappi como en Corner Shop. Ya salieron de Corner Shop. Fue una transacción para todos los que estaban ahí metidos con un rendimiento súper alto. Pero más allá de eso, o sea, pues imagínate sí poder aprender de una manera mucho más ágil y sin tantos layers de burocracia interna y corporativa, cómo hacer esa última milla ya del changarro o de la tienda de conveniencia a la casa del consumidor. Fue muy interesante, pero lo que me gusta de Bimbo es que ha invertido tanto en esas gigantescas como, por ejemplo, en unas agüitas que a mí me encantan, no sé si las has probado, se llaman Chia Mía, que son son ready to drinks, agua de guayaba con canela y tienen granitos de chía. Y entonces las subieron a las camionetas de Bimbo para también darles distribución. Entonces imagínate una marca pequeñita, empezada por dos chavitas en la Ciudad de México, cuando hubieran podido realmente llegar a la escala para tener tan buena distribución, ¿no? Entonces, claro. Esas son otras de las sinergias maravillosas de que las se dan. Claro, que No hay debieran manera, funcionar, si ¿no? no tienes un inversionista como estratégico como Bimbo, ya te podrían dar todo el dinero del mundo mundial, los fondos de Venture Capital, y igual no vas a poder tener una flotilla que llegue a todos los rincones de México como llega Bimbo, ¿no? Sí. Otras interesantes, por ejemplo, es Proesa, que están invirtiendo literal, así me lo dijeron, en todo lo que se mueve, ¿no? Entonces, temas de movilidad. Transporte, movilidad, logística, etcétera. Acaban de invertir en Solvento, que es un startup que mejora las condiciones de pago para los transportistas independientes, que es un problema grande, ¿no? Porque es una industria súper hiperaumentada. Y luego otros casos de empresas que quizás no están tan en la mira. Déjame te interrumpo, Carla, de Proesa tiene muchas de temas eléctricos, de movilidad eléctrica. En su momento que me metí a ver su portafolio, tenían una que invirtieron estas cosas bien locas, que era un tema como de autonomía de camiones, de tractocamiones, pero que estaba hecho para que el camión de adelante sí llevara un chofer y el de atrás no. O sea, o sea, estaba desarrollando la tecnología de autonomía, pero en ese nicho especial. Para quien no ubica, Proesa es pues yo creo que es el principal proveedor de chasis del mundo o de los más grandes del mundo. Hacen el chasis de muchísimas camionetas, de muchísimos camiones, de muchísimos autos, de todo tipo de marcas. Entonces, pues digo, aquí tienes el caso donde tienes una empresa muy grande, industrial, súper intensiva en capital, fábricas, muchísimo dinero invertido ahí y que dice, oye, a ver, necesito empezar a explorar pues otras cosas, ¿no? Que en este caso no me quiero alejar tanto, quiero estar cerquita, movilidad, si no me equivoco, invirtieron en una de scooters eléctricos, o sea, cosas de movilidad, mira, medio lo podemos conectar con nuestro negocio principal, pero pues es empezar a poner un pie en otras cosas. Y otras que quizás no son empresas que son tan visibles, porque son muy grandes, pero quizás son más discretas. Flecha Amarilla, esta empresa de camiones que compró la plataforma de Reservamos, que es como un online travel agency para venta de boletos de camiones. Entonces, sí, definitivamente hay mucha actividad, mucha que a lo mejor no se promociona tanto, en parte porque
Pues estas empresas típicamente en México son bastante discretas, muchas de ellas. No tenemos la cultura de hacer grandes anuncios. Y por otro lado, pues a lo mejor No, son... Cemex Ventures, oye, Cemex Ventures tiene inversiones por todo el mundo, muy relacionadas con temas de ecología. Como la empresa tiene esa prioridad, le están metiendo a cosas que el día de mañana le pueda beneficiar a la empresa a mejorar sus temas de sustentabilidad. Arca Continental Ventures, AC Ventures, pero la embotelladora, encontré que tienen inversiones, si no me equivoco, hasta en la India. O sea, es otra forma también de la empresa de estar haciendo inversiones en otros lados. FEMSA Ventures ya lo Sobre todo yo creo mencionamos. que es como un tema de pago por ver. O sea, FEMSA Ventures Sí, tiene un equipo buenísimo, invirtió en Justo, por ejemplo, invirtió en Yalo, donde sí. yo trabajé, y eso pues hizo una sinergia increíble. Pero para mí, si yo pudiera resumir por qué un corporativo está haciendo inversiones de Corporate Venture Capital, creo que es este tema de pago por aprender, pago por ver, pago Sí, por no estar tan viéndome solamente hacia el ombligo, sino que forzarme a tener la disciplina de estar viendo hacia el exterior todo el tiempo y que no sí. me las cosas por sorpresa. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué crees que va a pasar con el tema de corporate Venture Capital en México? A ver, a mí hay dos ideas clave, creo. Una es que yo creo que es el momento para el Corporate Venture Capital en México. No sé si va a pasar o no, pero al menos desde mi perspectiva, fíjate, a ver, tienes a todas estas empresas grandes, ya mencionamos muchas, pero Bimbo, FEMSA, Arca, que han tenido los Liverpool. mejores resultados de Liverpool, los mejores resultados de su historia. Han tenido extraordinarios resultados, les está yendo muy bien. Tienen a los departamentos de Corporate Venture Capital. Y por otro lado, tenemos un ecosistema emprendedor en México y en América Latina, en muchos lados, súper fregado, que no tiene acceso hoy a dinero. Tenemos muchas empresas que les urge financiamiento. Yo creo que es el momento para los fondos de Corporate Venture Capital de tratar de hacer adquisiciones. No hemos visto tantas cosas. Hemos visto historias negativas en Estados Unidos y eso también nos puede desalentar. Está el caso de JP Morgan con la emprendedora esta que ahora se están demandando y no sé qué tantas cosas. Entonces, también hay como que ese tipo de historias que luego espantan a todo mundo, sí. Pero yo insisto, yo creo que hay en el ecosistema emprendedor en México startups que han generado mucho valor y que se están quedando sin lana. Y por el otro lado tienes a gente rica, que serían los corporate venture capitals, que podrían aprovechar para comprar bien. Eso sería una de las observaciones. La segunda es que también, hijo, y me ha tocado escuchar comentarios del otro lado, ¿no? De un poco de cansancio, como que, oye, sí, 2017, 2018, te di lana, ahí está, los fondos no nos han regresado, mira esto que pasa malo afuera, ya pasó de moda, un poco también, o sea, el ecosistema emprendedor pasó de moda del 2020 a 2021 ahorita, como que estamos haciendo ahí, es una distracción, nos estamos desenfocando, regrésate a lo tuyo. El comentario que te hicieron a ti, ¿no? O sea, a ver, si compré una acción de Cemex, porque quiero que mi dinero se esté usando para Venture Capital, ¿no? Y en sentido estricto tienes razón. Sí. A pesar de eso, yo insisto, yo creo que una cosa que es humanamente muy natural y no es que sea mala, pero en el momento que te haces muy bueno para algo, te haces muy bueno para algo, ¿no? Y te enfocas en eso y pues está bien y quieres sacarle el máximo provecho a tu tiempo y no te quieres distraer y demás, ¿no? Pero el lado negativo de eso es que dejas de ver oportunidades que hay afuera, dejas de ver amenazas que hay afuera, dejas de ver y dejas de necesariamente estar innovando o quizás ya no es tan natural estar innovando, ¿no? Entonces yo sí soy un convencido que una empresa grande, exitosa, muy disciplinada, que está muy enfocada en lo suyo, le conviene tener esta puertita abierta, tener este lado activo, funcionando. Yo creo que aunque sea para tener un poco de paranoia autoinfligida. Sí, claro, claro. Mira, peor escenario le sacas provecho en marketing, ¿no? y en el mejor escenario le pegas y haces una inversión que te regresa muchas veces tu dinero, ¿no? Pero yo creo que tiene muchas ventajas desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista simbólico hacia el resto del equipo y eso sí, quizás de desarrollar proveedores, de crecer a tus mismos proveedores, de desarrollar clientes, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ese creo que es el estado actual de Corporate Venture Capital, lo que hemos podido ver en México. Si alguien tiene algún comentario, sugerencia, idea de lo que debiéramos estar investigando, avísenos. Aquí estamos. Sí. Y bueno, ¿qué nos vas a recomendar para este fin de semana? Un libro que no he terminado, que ya sé que no se deben de recomendar libros que no he terminado, pero es que estoy bien clavado y está súper interesante. Y también me han criticado por andar recomendando tantos libros, pero
pero bueno, pues es lo que leo y me gusta. Pero es que lee mucho. Sí, estoy todo el día en el aeropuerto con los vuelos retrasados, ¿verdad? El aeropuerto de la Ciudad de México, entonces tengo que leer. La historia de J. Crew, de esta marca que en los últimos años no he leído bien, pero que tuvo dos extraordinarios momentos. Primero, en su nacimiento a mediados de los 80s, y luego pierde un poco, y luego vuelve a explotar ellos le llaman The Obama Years, ¿no? A finales Claro, de los porque 2005. justo te iba a decir, en la inauguración de la primera presidencia de Obama, tanto Michelle como Malaya y Sasha usaron divinos abrigos de J. Crew que todas corrimos a comprarnos. Sí, entonces está bien, siento que he aprendido muchas cosas que no tenía ni idea, algunas digo, son como que cosas más simbólicas, pero la parte que más me ha gustado es como que entender cómo existe el tema de la moda en los últimos 200, 300 años. Por ejemplo, yo nunca me había puesto a pensar cosas, ¿no? Pero ¿en qué momento se empieza a vender ropa en tiendas? Supuestamente en Estados Unidos el primero que empieza a vender ropa en tiendas es Brooks Brothers, que pone una pequeña tienda y entonces era un concepto pues de ropa más accesible, y luego cómo va creciendo, y luego el primero que pone un logo, que pone un logo hacia afuera, ¿no? Que es el cocodrilo de Lacoste, hace 100 años, ¿no? Y es como que, y luego el surgimiento de Ralph Lauren, pero en el caso particular de J. Crew, al mismo tiempo va contando como que la historia de la clase media en Estados Unidos, aspiracional, el rol, está padrísimo el libro, está súper interesante, lo ponemos ahí en la liga en los comentarios. Perfecto. Esta es mi recomendación de la semana. Pues listo, Carla. Me dijeron que era un poco anticlimático que nos despedíamos del podcast nada más diciendo así como, bueno, bye. Pero no sé cómo más decirnos. Pues no sé, a ver si luego planeamos algo más elaborado. Pero hoy, bueno, pues bye. Por hoy terminamos. Gracias. Gracias.